Buenos días. Qué bueno estar acá con ustedes, poder compartir la palabra cada semana. Como sabemos, estamos en la serie de Génesis, venimos desde Génesis 12 y vamos a Génesis 43 hoy. La idea es que quedan como unos 6 sermones para terminar esta serie y luego estaremos viendo un libro del Antiguo Testamento pequeño, viendo el Evangelio en un libro pequeño del Antiguo Testamento, y luego entraremos a estudiar Romanos, que nos tomará 2 años si Dios lo permite. Romanos es un libro espectacular y la iglesia lo necesita. Estamos poniendo los fundamentos, que es Génesis del Antiguo Testamento, y Romanos es el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir a Génesis 43, damos gracias también por la escuela, ha sido una bendición poder estudiar ese tema a la luz de la palabra. Génesis 43. Vamos a ver todo el capítulo porque pues es una sola historia, son 34 versículos, vamos a leer unos y luego vamos a estudiar, si Dios lo permite, todo el capítulo. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no verás mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con nosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras, a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel y a su padre: envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos, a fin de que nosotros vivamos y no muramos nosotros y nuestros niños. Padre, gracias por tu palabra. Que sea la obra de tu Espíritu, Señor, trayendo entendimiento a nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo tomando las verdades que están en este capítulo, que competen a nosotros, Dios. Anhelamos conocerte, anhelamos obedecerte. Pedimos que tu palabra no vuelva vacía, que ella cumpla ese propósito para el cual tú la enviaste, y es santificarnos, edificarnos, confrontarnos y llevarnos a tu gloria. Es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la restauración continua. Vimos hace 8 días el sermón hablando de la confrontación y la restauración. Entonces, este capítulo es la continuación, es una historia continua. Capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45. En el 45 José se da a conocer a sus hermanos, es como el cierre de esa restauración. Entonces todos estos capítulos son ¿qué? Restauradores para la iglesia. Es decir, hay una esperanza de que podemos ser ¿qué? Restaurados. Hay una esperanza de poder ser como nuestro ejemplo, que es ¿quién? José, un creyente. Ya vimos el mal ejemplo y decían los antiguos: el mal ejemplo ¿qué? Cunde. El mal ejemplo siempre hace daño. Jacob no es un buen ejemplo de creyente, sin embargo, al momento donde estamos hablando de la vida de él, ya está más grandecito, ya tiene muchos años y todavía hay temores en su corazón que los vamos a ver. La vida con Dios es un continuo caminar mirando al invisible. Eso hizo Moisés cuando salió mirando al invisible. Abraham miraba al invisible también. Es una vida de fe. Nos llevará a un destino final que es Cristo, un destino asegurado. Pero para llegar allá no sabemos lo que tendremos que vivir. Pero hay algo que sí sabemos en Cristo, y es que nada, escuchen, nada nos va a separar del amor de Dios, como dice Romanos 8:37. El cristiano verdadero será peregrino en la tierra en diferentes circunstancias, avanzará
Hablaba con alguien ahora antes de la predicación, a veces irá así, en un estado tranquilo, otras veces irá así, lentamente creciendo y él no se da cuenta, y lastimosamente otras veces irá así, sufriendo, luchando, tratando de volver a encaminarse al menos para estar acá, al menos para estar equilibrado. Yo sé que usted lo ha vivido, yo lo he vivido, momentos donde usted dice, pero ¿qué pasó? O sea, con mi fe, ¿por qué no estoy reteniendo la palabra? ¿Por qué no estoy obedeciendo? Luego de ser confrontados, los hermanos de José fueron restaurados, empezaron a ser restaurados, nosotros también. En este capítulo vamos a ver, es exactamente la continuación del sermón anterior, está muy unido. Les voy a estar hablando también de lo de hace 8 días. Es el segundo viaje que hacen a Egipto, ya hicieron uno. Ahora tienen que llevar a su hermano Benjamín para liberar a Simeón. Y en ese transcurrir es revelado por la escritura el corazón de Jacob, el corazón de José y el corazón de los hermanos. Sobre eso vamos a hablar, sobre esas cosas. Obvio que los puntos lo van a ir guiando, pero tiene que ver con eso. ¿Con el corazón de quién? De Jacob, el corazón de José, el corazón de los hermanos de José. El plan de salvación sigue en curso. La nación de Israel debe ser llevada a Egipto obligatoriamente, donde permanecerán 430 años cautivos como esclavos para ser santificados, para salir al desierto y sumar otros 40 para llegar ¿a dónde? A Canaán. Todo eso necesita Dios para purificar. Tranquilos que la gracia está a nuestro favor. Fueron 470 años, donde Israel al final disfruta 15 de la tierra prometida, porque eso duró el tiempo de Josué, 15 añitos, el tiempo de la tierra prometida. Se avecinan cambios para la familia, no para usted, sino para acá, para José, pero de pronto para usted también. Se avecinan cambios, cambio de residencia, también se avecina, cambio económico, cambio familiar, y al igual que nosotros, como vamos a ver en la historia, siempre hay temores de asumir cambios porque estamos conformes con la vida que llevamos. Esos cambios los vamos a ver ahorita en el proceso de ellos. Cambio de familia, en la familia va a aparecer el que estaba perdido, eso es un cambio. Vamos a ver cambio en la residencia, van a pasar de Canaán para volver ¿a dónde? A Egipto. Va a haber un cambio económico bueno. Están allá graves y van a ser levantados allá como grandes hombres por un tiempito. Y luego también va a haber un cambio, hasta ahí, residencia, familia, económico. Dios siempre está trabajando en cumplir su propósito en nosotros, nos va a guiar hasta llegar a nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Cristo. No, el cielo no, Cristo. Porque si usted llega al cielo y no está Cristo, no entre. ¿A qué entra? A ver a los demás. Para eso los vio acá, ¿sí? Lo valioso del cielo no somos nosotros. ¿Es quién? Cristo. Entonces la tierra prometida, ¿quién es? Cristo. ¿Y dónde comienza esa tierra prometida? Acá, en mi relación con Él. Vamos a mirar entonces varios asuntos. Primero, las circunstancias nos obligan, escuche, a ceder. Ahorita va a mirar por qué se toma ese punto. Vamos a ver del versículo 1 al 14. El hambre era grande en la tierra, otra vez. Debemos iniciar donde dejamos el sermón anterior para poder unirlos. Entonces acompáñenme al versículo 38 del capítulo 42 para iniciar ahí. Ahí inicia la historia de esta semana. Él dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? Jacob. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob está resuelto. Dice, no voy a mandar a Benjamín. No, y no es no. No voy a perder a Benjamín, ya perdí a José. Por un momento él se está olvidando ¿de quién? De Simeón. Pero pues Simeón es un hombre grande, Simeón tiene 50 y algo. Benjamín es un muchacho.
Simeón no es el hijo de los ojos de Jacob, era José. Y al no estar José, entonces ¿quién se volvió el consentido? Consentido de papá. ¿Quién? Esos los hijos consentidos de papá. Benjamín es el consentido, 23 añitos. ¿Se acuerdan que cuando Raquel lo tuvo, él fue el que vino a consolar ¿qué? La vejez de Jacob? Entonces Jacob está resuelto a no, y por eso tenemos que empezar ahí para conectarlo con el tema de hoy. Él no quiere dejarlo ir. Recordemos que Jacob por lo general fue un hombre negativo. Si usted lee detalladamente la vida de Jacob, siempre que le daban un informe, él decía palabras negativas, decía palabras incorrectas. Luchó mucho para tener una fe madura. Mire su forma de hablar como creyente. Chévere poder uno grabarse y después sentarse y escuchar y darse cuenta de lo mal que habla y la poca fe que uno pone en las palabras. Si cambia nuestra manera de hablar es porque nuestro corazón también ha cambiado. Él no pudo ver y no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Él está evaluando las circunstancias y no el propósito eterno de Dios. Él está evaluando ¿qué? Circunstancias. Él nunca se ha detenido a pensar y decir, había una promesa sobre Abraham, mi abuelo. Habría una promesa sobre mi papá, Isaac. Hay una promesa sobre mí, me la dio en Betel, en el encuentro en Peniel también. Él no se detuvo a pensar, sino siempre se aceleraba. Y así nos pasa a nosotros. Cuando Dios me llamó al ministerio, tuve que recordar que mi padre había sido un pastor. Hoy en día pienso en el futuro de mis hijos y digo, tú lo harás, tú lo harás. No puedo mirar las circunstancias, no puedo mirar cómo están ahorita, tengo que pensar y decir, hay una promesa superior. Y es que yo y mi casa serviremos al Señor. Él no me dijo la fecha, pero lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es necesario aferrarnos a esa promesa. Y su mente es más rápida que la mía y dirá, y si no es así, usted haga lo suyo, Dios se encarga del resto. Escuche, hay casos en la Biblia y hay casos en la vida real de nuestra generación, de hombres de Dios que han visto las promesas cumplidas después de morir, no en vida. Eso es espectacular, no es triste, eso es espectacular. ¿Por qué? Porque eso muestra que la fe no está basada en lo temporal, sino está basada ¿en qué? En lo eterno. El hambre era grande en la tierra. El término hambre está en los últimos capítulos, pero lo cierto es que está aumentando. Aquí hay más hambre que en el sermón pasado. Espero que hoy no haya más hambre que hace 8 días, ¿sí? Hay más hambre que el sermón pasado. ¿Por qué? Se ha ido acabando la provisión. ¿Quién está supliendo para la tierra? Egipto. Es la única nación. Recogió 7 años y tiene que distribuir ¿cuántos años? 7 más. Han pasado más de 2 años porque íbamos en 2 años y no sabemos cuánto les duró el trigo. Son 10 hombres con camellos que llegan, van a recoger y van cargados de bultos de comida para una familia grande, porque todos tienen hijos y todos tienen esposa y hay otros siervos. Acuérdense que esas familias no eran como las de ahora, eran familias grandotas. 100 personas quizás, no nos dice. Cuando hablamos de Abraham sí nos dice que tenía 318 hombres, más las mujeres y todo eso, era un pueblito de 2000 por ahí. De Jacob no nos dice la cantidad, pero era un pueblo, no era una familia, era una comunidad. Ellos llevaron la comida, no sabemos cuándo duró, el hambre es grande en la tierra. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Se acabó lo que trajeron, el papá ve y dice, bueno, aquí nos toca otra vez ir a Egipto y traer comida. Versículo 3. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Aparece Judá, vamos a centrarnos un momentico en él. ¿Recordamos quién es Judá? ¿Quién es? ¿Hijo de quién? ¿Y de quién? Tiene 4 mujeres, hay que saber de quién es. De Lea. De los mayores, ¿sí? Rubén, Simeón, Judá.
¿Está ahí? Judá, ya vimos una historia espectacular. Judá no es el mismo de antes. Judá ha sido restaurado. Judá es el primero de los 10 que empieza el proceso ¿de qué? De restauración. Después de lo que le pasó ¿con quién? Con Tamar. Más justo eres que yo. Más justo eres tú que yo, dijo Judá, hablando de Tamar, la palmera que floreció. Les recuerdo que Judá está haciendo las cosas bien ahora. Él ya no quiere volver a hacer la vida que tenía. Es una persona que ya ha cambiado y él es el que toma la voz, el lugar con su padre José y le dice que para traer comida necesitan cumplir lo que José ha dicho. Versículo 4, si enviares a nuestro hermano con nosotros descenderemos y compraremos alimento. Hay detalles que usted no ve y yo tampoco. Él está haciendo un papel importante en este diálogo. Él es un intercesor. ¿Por quién está intercediendo? Por Simeón. ¿Sí ve? Hace años, ¿por quién intercedió? Por José. Él tenía esa característica. Le gustaba interceder, así como los que vienen a la intercesión a veces. A él le gustaba interceder y dice que, versículo 4, que si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Dice, pero si no lo enviares, mira el carácter de Judá, no descenderemos. Punto. O lo manda y hay comida, y si no lo manda, pues resolvamos por otra forma, no vamos a ir a Egipto. Él nos va a matar, Él no nos va a entregar a nuestro hermano, no vamos a ir hasta allá. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Él estaba seguro de lo que José había dicho, tenía claro que no iba a ir hasta allá sin Benjamín. Judá ha madurado desde su pecado con Tamar, ha aprendido a asumir responsabilidades y tampoco estaba de acuerdo en matar a José, eso lo sabemos por la historia. Su corazón ha ido siendo transformado. Está Judá intercediendo, versículo 6, dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Aquí es donde decimos que Jacob siempre hablaba mal, él siempre hablaba rápido. ¿Por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. ¿No nota una cosita ahí? Un detallito de la naturaleza de Jacob. ¿Qué les dijo? ¿Qué le está diciendo Jacob a ellos? ¿Por qué no dijeron otra cosa? O sea, ¿por qué tenían que decir la verdad? ¿Por qué tenían que decirle que había un papá y que había un hermano? No era necesario. Lo hubieran engañado. El texto no lo dice, pero la naturaleza sí. La naturaleza de Jacob, esa es la lucha de él. ¿Cuál es la suya? Cuando aclaro algo aquí porque algunos no, a veces uno no entiende lo que la Biblia quiere enseñarnos, escuche. La lucha de Jacob es el engaño. Esa no es la lucha de todos ustedes o yo. De pronto de alguno específico, Jacob le cae de perlas. O sea, ¿sí? De pronto alguno o dos, o ojalá nadie, pero de pronto la vida de Jacob es tan exacta para alguno de esta congregación que tiene el problema del engaño. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos otras luchas. Y esas luchas van a brotar en los diálogos, en las decisiones, en ciertas cosas van a luchar. En él siempre brotaba eso, ¿sí? Esa intención. Pero ¿por qué no le dijeron que no habían hermanos? Y punto, ya. ¿Qué necesidad tenían de ponerse a decirle que había otro hermano y que yo estaba vivo si nosotros íbamos era por comida? El diálogo pudo ser más que extenso. Versículo 7. Ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia. Lo vimos, ¿cierto? Que la intención de José era ¿cuál? Indagar, estar seguro que ellos eran los 10 hermanos. Escuche, la gente que iba por comida no eran 10, eran millones quizás. De todos los alrededores iban allá a pedir comida, a cambiar comida por plata, por personas y por tierra. Entonces dice que él les preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a nuestro hermano? ¿Qué está haciendo Judá? Está diciendo la verdad. Judá ya no es el mismo. Judá ya no tiene la naturaleza de Jacob.
Él ya no tiene esa naturaleza engañadora. Él está diciendo, mire, las cosas fueron así, papá, punto. Él nos dijo esto, nosotros le dimos esto, conforme a las palabras. ¿Acaso nosotros sabíamos? ¿Acaso nosotros sabíamos que él iba a preguntar precisamente por eso? ¿O podíamos saber que nos iba a decir que lleváramos a nuestro hermano? Acuérdense que ellos no conocen a José. José no se ha manifestado. Entonces vamos en esa parte de la historia, versículo 8. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y nuestros niños. La tarea de Judá es espectacular. Él está velando por toda la comunidad. Ahora se interesa por sus hermanos. Ahora no está dispuesto a hacer lo que hizo las veces pasadas. La situación de hambre era difícil. Si no traían comida, el texto lo dice, versículo 8 al final, y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. O sea, para que no muriera la familia tenía que haber, ¿qué? Provisión. ¿Sí vamos entendiendo la figura de Judá ahí? Él ya no es el Judá, ahora es el Judá que ha sido escogido por Dios. Versículo 9, yo te respondo por él. Qué carácter, ¿no? Qué actitud tan varonil de un hombre. Sí, yo respondo, papá, o sea, es entre los dos. Yo le respondo por él. Qué bonito que hubieran hecho eso por José antes de venderlo, ¿no? Que alguien hubiera dicho, mátenme a mí, pero no vendamos a mi hermano. Esa era la actitud. Dice, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá, el primero en ser restaurado. Si vamos entendiendo por qué el Señor viene de la tribu de Judá. Hay un lugar en la vida de él. Versículo 10. Si no nos hubiéramos detenido, ciertamente habríamos sido y vuelto ¿cuántas veces? 2 veces. Eso nos da una franja de tiempo. Podríamos calcular unos 2 meses, 3 meses máximo. Desde el tiempo que llegaron con la comida, porque son hartos, para volver. O sea que el hambre asedia. Versículo 11. Entonces Israel su padre le respondió, pues así es. Dice, pues qué, así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. ¿No le recuerda otras escenas de la vida de Jacob? ¿No? Cuando mandó presentes a Esaú. Él siempre está tratando de solucionar a su manera. Las acciones de Jacob muestran quién es Jacob, siempre. Escuche, usted nunca podrá ser, y eso lo compartí en un sermón, creo que le pusimos un título parecido, que usted no es más de lo que es, y yo tampoco. Siempre va a brotar esa naturaleza que tenemos ahí escondida. Jacob, obvio, él lo está haciendo con una buena intención, pero es lo que él siempre hacía. Llévele presentes a Jacob todo el tiempo, y como tenía, porque era un hombre muy próspero, ahorita lo vamos a ver, él era un hombre muy rico. El pasaje no lo dice ahí. Dice, tomad lo mejor de la tierra. Dice, lleven bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces, almendras. Eso no eran bolsitas de las que venden en el Líder, o sea, no, eso eran bultos. O sea, eran cultivos, llévenle. Era un hombre muy, muy rico. Lleven el doble de plata, o sea, plata es lo que hay, o sea, no se preocupen. Lleven el doble de plata. Él quiere aliviar el corazón del faraón, digamos, de José, que para ellos es como si fuera faraón, para que sea fácil. Él cree que José es malo. Él cree que ese hombre es malo porque le mandó a pedir a su hijo menor y le tiene a su otro hijo retenido. Dice, al menos convenzamos lo que también nosotros tenemos algo. No tenemos el poderío de Egipto, pero tenemos presentes. Versículo 12, ahí donde dice que, bueno, ahí vimos las cantidades. En el 13 que tomen el dinero. En el 14, en el 13 les dice que tomen al hermano. Ahí es donde se cierra el primer punto. El hambre nos hace ceder.
¿Qué le tocó hacer? Ceder. ¿Por qué? Porque es toda la familia la que está sufriendo hambre. Le toca mirar sus afectos, escuche bien, le toca mirar sus afectos y ceder. Eso es para usted. Le toca mirar sus afectos y ceder. Él tiene que revisar y decir, no, pues me toca. Amo mucho a Benjamín, pero esto es un caso importante. Tiene que soltar a su hijo. Y aquí vemos que el hambre y las circunstancias tienen propósitos. Y es llevarnos a ceder. Segundo, un segundo encuentro con José. Vemos el segundo encuentro, ya tuvieron uno. Este encuentro no es la restauración final. Cuando lo veamos va a ser diferente. Es un segundo. ¿Cuántos encuentros hubo con José? Varios. Creo que faltan 2. Pero este es el segundo. Versículo 14. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, ¿qué? Séalo. Los estudiosos le dan 2 interpretaciones a ese versículo. Unos defienden a Jacob y otros acusan a Jacob. Usted puede sacar una conclusión basado en la historia, el carácter de Jacob y todo eso. Algunos dicen que fue muy buena la actitud de Jacob en hacer esa oración antes de mandarlos. Porque él dice, es una oración, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Es una oración. Pero lo que cuestionan es la parte final de la oración cuando dice, y si he de ser privado de mis hijos, pues séalo. Entonces algunos dicen que la oración fue buena, la mitad. Otros dicen que toda es buena, porque él está confiando en la voluntad del Señor. Y otros dicen que la oración fue incorrecta. Usted tiene que aprender a discernir la escritura. La frase cuando él dice, si he de ser privado de mis hijos, séalo, suena a veces, puede sonar pesimista. En vez de decir, Señor, digamos que la oración de Jacob podría haber dicho, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y estoy convencido, o sea, que tú guardarás mi descendencia. Hasta ahí podría haber sido. No haber dicho que iba a ser privado de sus hijos. De hecho, nunca sucedió. Si ve que a veces oramos y la verdad nuestra oración nunca sabemos cómo es, la sabe el Señor, cómo está delante de Él. Mientras parten para Egipto, Jacob elevó una oración. A veces parecen buenas las oraciones, pero la evaluación la hace el Señor. Versículo 15. Los hijos de Jacob empiezan a avanzar hacia Egipto. Tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Arranca el viaje otra vez a encontrarse con el hombre de Dios. Versículo 16. Vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, dejémoslo ahí despacio. Vio José a Benjamín con ellos. No está cerca, él lo ve. Más adelante sí se da cuenta que está cerca porque lo abraza. Pero simplemente él vio que ellos llegaron, tal vez estaba en algún lugar, ya llegaron, listo. Él de una vez da órdenes. José está haciendo el papel de Cristo, él es el tipo de Cristo, él es el tipo del Dios que tiene el control en todas las cosas. Dice que vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, le da unas directrices. Lleva a casa a esos hombres, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Nos da un detalle, ¿no? Era en la mañana. Uno dice, ¿eso qué importa? Sí importa, todo es importante en la Biblia, para que usted entienda las escrituras. Era en la mañana, y si dice que era en la tarde, pues era en la tarde. Aquí estamos seguros, podemos decir que es una verdad que fue en la mañana cuando los vio. Dice que matara ¿qué? Una res, son 10. José 11, el mayordomo 12, los sirvientes, pero una vaca es harto, ¿cierto? O sea, es abundante, o sea, él quiere atenderlos, quiere bendecirlos, quiere mostrarles su generosidad, él quiere decir, voy a darle lo mejor a mis hermanos. Versículo 17, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. El mayordomo obediente. Así somos la iglesia, el mayordomo obediente. Hacemos lo que Dios dice al pie de la letra.
Exactamente, o sea, la gente obediente, escuche, no hace más, porque no entiende mal la directriz, hace lo que se le dice. Pregunta si va a hacer más. Pregunta, ¿puedo hacer esto? Claro, sí, está bien. Pero los mayordomos de la Biblia todos son así. ¿Sí ve lo que dice de Moisés la Biblia? E hizo Moisés como Jehová le mandó. El anhelo de estos tiempos es que Dios diga, e hizo la iglesia como Dios le mandó. Ese es el anhelo de estos tiempos. Versículo 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Se manifiesta el temor en el corazón de los hermanos de José. Ahí todavía nos muestra que ellos pues están en esa lucha de confiar. Hay culpa debido al pasado. Saben que hay consecuencias que ya han vivido y tienen temores. Piensan que es por el dinero que les devolvieron y piensan que los pueden atacar. Escuche, la Biblia registra varios momentos y es algo real hoy en día en el creyente, que el creyente tiene temor de acercarse al Señor. En el desierto tuvieron miedo de acercarse cuando la voz hablaba en el monte y le dijeron a Moisés, acércate tú y recibe las palabras y dínoslas, porque ellos tenían miedo, ¿qué? A morir. ¿Por qué tenían miedo? Por el pecado. ¿Qué nos da temor de acercarnos a Dios? El pecado. X o Y. Por eso es necesario entrar en una actitud de arrepentimiento siempre, en una actitud de confesión, de temor al Señor. Hay un temor natural en todos los creyentes para acercarse a Dios. Por lo general brotan las culpas, la conciencia nos acusa. Versículo 19, se acercaron el mayordomo de la casa de José, se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Note lo que le dicen. Los hermanos se acercan y le dicen al mayordomo, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Le cuentan al mayordomo todo lo que pasó. Les cuesta creer, escuche bien, les cuesta creer que la cita que van a tener es para ser bendecidos. Así somos nosotros. Siempre estamos esperando un castigo, vemos a un Dios que nos va a castigar. Ellos todavía no entienden todo lo del dinero que está pasando. Así somos nosotros, los creyentes. Primero nos justificamos y después queremos recibir. Ellos están justificando una cantidad de cosas que nadie les está preguntando. El mayordomo no les dijo, cuénteme cómo les fue en el último viaje. O sea, no, él simplemente, José dijo, mate una res, invítelos a comer y yo ahora voy. Listo. Ya. Versículo 23, él le respondió, ese mayordomo es una figura que Dios pone ahí, el mayordomo. Él le respondió, ¿qué? Paz a vosotros, no temáis. Esa frase está en el Evangelio de Juan. ¿Cuándo? Cuando Jesús se apareció a los 11. Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, mire tan chévere, el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. José definitivamente es un tipo de Cristo, representa a Dios para Israel. Es el Salvador, es el proveedor y su deseo es llevar a sus hermanos a un genuino arrepentimiento. Aunque ha dado puntadas, el proceso sigue. Todavía falta que estos hombres lleguen a su punto. El mayordomo está preparado, note. El mayordomo es un fiel discípulo ¿de quién? De José. Él dice, no temáis, vuestro Dios, él los conoce, son hebreos, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre. ¿Quién le dijo eso al mayordomo? Pues José. Él no sabe nada, José ya lo había preparado, le dijo, cuando vengan mis hermanos,
yo le voy a dar unas instrucciones. Ellos son hebreos, creen en el Dios de los hebreos, como mi padre en el Dios que yo creo. Él había evangelizado, no había perdido el tiempo allá solo repartiendo comida. Tenía personas que creían. Dice ahí que, versículo 24, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies y dio de comer ¿a qué? A sus asnos. Esos versículos, cuando usted lo lee a la ligera, usted no ve nada. Pero cuando usted lo lee detalladamente, solo encuentra pasajes de la Biblia iguales a ese versículo. ¿No le recuerda algo bonito que pasa en los creyentes? Agua, limpieza, provisión. ¿Quién hace eso con nosotros? Cristo. Cuando el buen samaritano fue recogido, ¿qué le dijo? Llevadlo, sanad la herida, dele de comer, llévalo al mesonero y cuando yo vuelva te lo pagaré. En varias ocasiones la Biblia registra el plan de salvación de esta manera. Cómo el hombre es llevado a la casa de José. ¿Qué representa José? Cristo, Dios. El creyente es llevado ¿a dónde? A la casa de Dios. Al creyente se le da agua. ¿Cuál agua? El agua de vida. Y al creyente Dios lo limpia. Cuando le lavó los pies a los discípulos era una limpieza que Pedro no quería y luego le dijo, si no estás limpio, grave. Dijo, láveme todo de una vez. Ese es el plan de salvación en ese versículo. Son llevados a casa, les dan agua de vida, les lavan los pies, que es santificación, les dan comida y les proveen para sus animales. Dios hace todo eso en nosotros. Versículo 25. Ellos prepararon, mire este detalle tan bonito. Ellos, o sea, los 10, 11. 10 o 11, ¿quién me da la respuesta? Despacio. Sí, pero hay 11. ¿11? No, todavía no está José. Mire el detalle. Los 11 preparan esto. Ellos prepararon el presente. Aquí tienen un detalle bonito. Entre tanto que venía José a mediodía. O sea, están en la mañana, están allá, porque habían oído que allá habrían de comer pan. Los hermanos de José conocían lo que era ofrendar, dar. Su padre les había enseñado a honrar al que debía recibir honra. Ellos sabían que los hombres poderosos deberían ser honrados. Y ellos conocían el principio de la ofrenda. Por eso llevaban un presente, pero mire lo interesante. Esperaron para entregárselo a José mismo. Podían habérselo dado ¿a quién? Al mayordomo. Pero la ofrenda es para el Señor, no para el mayordomo. ¿Sí entiende lo que dice en Hebreos? Que aquí los hombres recibimos la ofrenda, los hombres, los siervos, terrenalmente, pero realmente usted ofrenda ¿para quién? Para Dios. Ellos hubieran dicho, guárdele esto a José y ahora cuando venga le entrega. No, dice que ellos lo guardaron y mire, dice el versículo 26, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, lo tenían ahí, se inclinaron ante él a tierra. Versículo 27, entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Luego de recibir el presente, ese presente era nada para José. Pero pues es el detalle de los hermanos. Escuche, no es la cantidad, era darle el lugar de honra a José. Porque para José eso no es importante lo que ellos llevaran. Él tiene todo el Egipto, es gobernador de Egipto. José pregunta, ¿cómo están? Que si su padre está bien, que si está vivo todavía. Han pasado 22 años desde que su padre lo mandó a buscar a sus hermanos. La última orden que recibió de su papá fue, ve y busca a tus hermanos. Esa fue la orden para Cristo, ve y trae a tus hermanos. Ese es el evangelio para nosotros. Versículo 28.
Nos dice que hicieron reverencia, al igual que con el verso 26, 2 veces dice lo mismo, cumpliendo así parcialmente el sueño de José. Obvio que ellos no saben qué está pasando, pero se están cumpliendo las escrituras al pie de la letra. Versículo 29, 28. Ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. 2 veces hicieron reverencia. Versículo 29, alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Esta es una escena linda, hermosa. José ve a Benjamín. Este ver no es solo con los ojos, él lo vio con su corazón. Él evocó su niñez. Dios, mi hermano, tenía 1 año cuando me vendieron, no lo he visto, no lo he disfrutado. Es el único que es hijo de mi madre, es el hermano original, porque son los dos de papá y mamá. Eso es un vacío muy profundo en la vida de José. Dios está restaurando a José, y a través de José está restaurando a sus hermanos. Es el hermano que dejó pequeño. Se conmovieron sus entrañas. Los hebreos hablan de las entrañas, es algo profundo, algo del corazón, del alma. Es una frase que hace referencia al amor de una madre. Se usa en la Biblia el amor de una madre y al amor de Dios por su pueblo. Es ese amor el que él está manifestando a Benjamín. Es tan fuerte que lo obliga a salirse e ir ¿a qué? A llorar a su recámara. A mí me gusta meterme en la escena, ¿sí? Están todos reunidos ahí. Entregan el presente los 11 hermanos a José. José les pregunta por sus padres y no aguanta un momento otro y tiene que decir: ya vengo, un momento. Y se va y llora y vuelve. Fuerte. ¿Por qué? Porque él sabía que si lloraba ahí y se desbarataba ahí, ellos iban a preguntar: ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué llora? Más adelante lo va a hacer públicamente delante de ellos. Así es el corazón de Dios, que se quebranta cuando un pecador viene a la salvación. La pregunta es: ¿y el tuyo? ¿Tu corazón se quebranta por un alma? ¿O hemos perdido el amor por las almas? Es algo que estoy orando y que anhelo que la iglesia pueda entender, y que podamos llegar a ese punto de amar a las personas que no tienen a Cristo y podamos evangelizar. José está conmovido con su hermano. Tercero y último, una cena con los hermanos. Una cena con los hermanos. 31, 34. Lavó su rostro y salió y se contuvo, ¿sí ve? Y dijo: ¿qué? Poned pan. ¿Cómo está el pan en todo lado, no? Siempre está metido ahí. Tuvo que contener sus emociones porque estaba viviendo un momento muy especial. Encontrarse con su hermano, sobre todo, porque todos eran familiares, pero él pensaba mucho en Benjamín. Los años en la cárcel, los años con Potifar, quizás en muchos momentos diría: ¿qué sería la vida de Benjamín? También lo vendieron, porque era pequeño, indefenso ante todos esos leones, 10 leones, y Benjamín solo, porque ellos eran terribles, su carácter era fuerte. Al final del versículo 31 dice: pongan pan, lo que quiere decir sirvan los alimentos. En la cultura egipcia el pan no podía faltar. No sé si nosotros tenemos algo de Egipto, sí, porque aquí tampoco falta el pan, pero allá no podía faltar. Y poner el pan era una orden, como decir: sirvan la comida. Versículo 32. Pusieron para él aparte, separadamente para ellos, note los detalles, aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Aquí nos muestra la cultura como era, literal. Para él era especial, él es el rey, el hombre de poder, comía aparte, listo. Los egipcios aparte la comida. Y los peones eran los hebreos en este caso.
Eso cambió en el Nuevo Testamento. Los judíos no comían ¿con quién? Con los gentiles, porque era abominación. ¿Sí ve cómo cambian las cosas? En ese momento ellos eran los despreciados por los egipcios. Luego los egipcios pasaron a ser despreciados ¿por quién? Por los hebreos. Esas son las cosas de la historia de la Biblia. Ellos entienden que están frente a un hombre poderoso porque hacen algo aparte. No pueden comer lo que él come, separan las comidas, es diferente el asunto. Versículo 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su progenitura, el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Sorprendidos, decían: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Ustedes se imaginan los 11 mirándose y viéndose que están en el orden de edad? Acomodados en el orden de edad, los sentaron a propósito así. Es José el que los conoce. José sabe quién es quién, cada uno dice: siénteme a ese, en orden, las edades. Es un detalle importante antes de cerrar el capítulo, es que José hizo que se sentaran en orden de edad. Era parte de su plan con ellos. Era obvio que lo notarían, porque dice que estaban ¿qué? Atónitos. Era obvio que se intrigarían, o sea, generaría ¿qué? Intriga en su corazón. Esa era la intención de José. Sobre todo, los llevaría a pensar en la única persona que conoce sus edades. ¿Quién? Dios. Nadie los conocía, según ellos, ¿no? Ellos no se imaginan quién es José. Yo creo que eso pensaban, diría: uy, esto es de Dios, o sea, aquí está pasando algo de Dios, o sea, ¿por qué nos ponen de esa manera? ¿Nos van a matar? ¿En orden? ¿Nos van a matar en orden de edad? ¿Nos van a envenenar? O sea, imagínense, por eso es que estaban ¿qué? Atónitos, asombrados, aterrados, dice el verso, de ver la forma que estaban sentados. Versículo 34. José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Falta una lección que está en ese versículo para los hermanos. Falta la lección importante del pasaje. Finalmente José pone una prueba más. Esta es la prueba para el corazón de los hermanos. Él quiere producirles celos, igual que tuvieron de él cuando le dieron la túnica de colores y cuando el papá lo tuvo en un lugar especial. Él le da un lugar especial ¿a quién? A Benjamín. A propósito, le da una porción más grande, 5 veces más grande. ¿Cómo sería esa porción? Más de uno dice: yo quiero la porción de Benjamín. Lo hace a propósito, escuche, porque él quiere conocer el corazón pleno de sus hermanos. Dice: son los mismos hombres o ya están aprendiendo la lección. El hambre los ha hecho cambiar. Los años que han vivido han sido difíciles, tal vez hayan madurado. Los hermanos, gracias a Dios, menos mal, actuaron de una forma ¿qué? Diferente. Actuaron diferente que cuando le quitaron la túnica a José. Actuaron diferente al pasado, es decir, pasaron la prueba. Por eso viene la próxima semana algo más de la restauración de ellos. Dice que al final, versículo donde estamos 34, bebieron y se alegraron con él. No le dieron importancia, no dijeron: bueno, ¿y por qué Benjamín le dieron más que a nosotros? ¿No le ha pasado que usted va a un lugar y a alguien le dan más y usted es como que dice, usted no dice nada pero se siente menos? O si le dan más a usted, más, entonces usted se siente más. Eso es algo importante, ese detalle. Qué historia tan hermosa ver a un hombre actuando como dice la Biblia que debemos actuar. ¿Cuál es la aplicación? Vamos a las aplicaciones. Pero lo bonito de la historia es ver a un José, a un hombre amante, amoroso de sus hermanos. Solo quiere restaurarlos, él no está interesado en sacarles nada en cara, pero quiere probarles el corazón. Paso a paso va mirando y dice: ya están listos para que me revele, para que el momento cuando llegue la revelación de José, su vida sea transformada. Aplicaciones. Es mejor ceder voluntariamente y no esperar a ser golpeado por las circunstancias. Siempre, iglesia.
Haga su esfuerzo, ore, dígale: Señor, examina mi corazón, mira si en mí hay caminos de perversidad y guíame al camino eterno. Señor, no permitas que haya ceguera en mí, quiero ceder voluntariamente. Toda la gente ora porque Dios lo bendiga, nosotros también, pero nadie ora porque Dios lo quebrante. En su oración dígale: quebrántame, no me importa cómo, no importa si me duele, pero quiero estar conforme a tu voluntad. Eso se llama ceder. Ceder no es que Dios tenga que venir y tratar el corazón del creyente para formarle el carácter, pero siempre lo va a hacer si no cedemos. Ceder es que usted diga: Señor, estoy dispuesto, como María, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Siguiente aplicación: solo hay una manera de sanar el pasado, y es que el arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo José con ellos. Solo hay una manera para que ellos cambien, para que la puerta deje de ser puerta, y es convertirse en otra cosa. Es la única manera. Siguiente: todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, y quiero leer Romanos 8:28, que es un versículo hermoso, mal interpretado, pero hermoso. Todo el mundo lo lee y cree que es para todo el mundo. No, ahí pone una cláusula: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Uno usa la parte final del versículo cuando habla con alguien y le cuenta alguna cosa, y uno le dice: tranquilo, que todas las cosas ayudan a bien. Pero el texto es claro. Primero dice que a los que ¿qué? Aman a Dios, que podamos amarlo para que las cosas que pasen a nuestro alrededor nos ayuden a bien. Y por último, la vida real se debe ver o vivir verticalmente y no horizontalmente. José está viviendo su vida vertical. Él no está mirando nada de sus hermanos. Él está en una relación ¿qué? Vertical. Él solo está cumpliendo un propósito y dice: gracias Dios por traer mis hermanos, voy a restaurarlos, voy a bendecirlos. El tipo de Cristo, una vida ¿qué? Vertical. El creyente debería vivir una vida vertical. Eso le evitaría tantos problemas con el prójimo. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas con el prójimo? O sea, entre nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, todas esas situaciones, porque vivimos la vida horizontal, no vertical. Cuando el creyente viva verticalmente, tendrá la visión clara de Dios en las relaciones y en las situaciones de la vida. Amén.